Amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 20 de junio del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar los casos, o el caso más bien, que ha denunciado el director o presidente del Consejo Unificado para las EDES en la República Dominicana, el licenciado Andrés Astacio. Vamos a ver por dónde anda ese tema con el llamado pulpo eléctrico. También hablaremos del plan de seguridad que ha lanzado el gobierno y sobre todo una iniciativa interesante que yo creo que si se logra en su mayoría podríamos ir teniendo una sociedad un poquito más tranquila. Todo esto y una interesante conversación con el senador por la provincia de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Bien, amigos, continuamos en Precisando. Miren, esta semana ha sido matizada por denuncias de supuestos actos de corrupciones cometidos durante la pasada administración de Danilo Medina, en este caso específicamente en las empresas de distribución de energía, las EDES. Y estas supuestas anomalías que tanto el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Andrés Astacio, como del ministro de Energía y Minas, enfocan nuevamente a una persona con cercanías inmensas al expresidente de la República, Danilo Medina, y nos referimos a su cuñado, Maxi Montilla. Y yo quiero en este comentario tratar de ser lo menos fanático, pero ser lo más justo y coherente posible. Y digo esto porque para nadie es un secreto que lamentablemente la familia del expresidente de la República, Danilo Medina, asumió el Estado como una propiedad privada en el cual ellos entendían y creían podían hacer y deshacer sin tener que darle explicaciones a nadie. Y hago énfasis en el presidente de la República y en su familia, porque los escándalos que tenemos en su gran mayoría involucran, sin importar que hayan sido sometidos o no, a familiares del expresidente de la República, Danilo Medina, que aparentemente y basado en lo que hemos dicho, no podrá cumplir su sueño de salir a las calles sin que nadie le reclame el por qué él permitió, aunque él niega saberlo, que sus familiares se lucraran de manera desproporcionada del gobierno y del Estado dominicano. Alexis Medina y su otra hermana con medidas cautelares. La señora exdiputada Yomaira Medina con cuestionamientos grandísimos. Ahora, en este caso de las EDES, también se menciona a Alexis Medina, pero el imputado principal a quienes señalan las aberraciones mayúsculas que llevó a Andrés Astacio es a Maxi Montilla, hermano de la esposa del expresidente de la República, Danilo Medina. Y que en ese expediente se citan a Alexis Medina, hermano de Danilo Medina, a Luis de León, a Luis de León, ex administrador de este, cuñado de Danilo Medina, y a otra serie de funcionarios altos y medios que aparentemente se hacían de la vista gorda al momento de que estas aberraciones se estaban cometiendo.
Y yo voy a ser lo más claro posible. Para nadie es un secreto que un suplidor tradicional tiene que tener un margen de beneficio. Porque si usted no tiene un margen de beneficio, ¿para qué carajo usted está en el mundo de los negocios? El que compra y revende un producto, una mercancía, se supone que debe adquirir algún tipo de ingreso extra, lo que significa ganancia del producto. Pero esas ganancias, en su gran mayoría, están identificadas los porcentajes, un 5, un 10, un 15. Y cuando usted suma grandes cantidades y el beneficio es un 15, un 20%, esos son millones acumulados de beneficios que dan para todo. Pero tomando en consideración lo que llevó el Consejo Unificado de las Sedes al Ministerio Público, lo que se estaba haciendo desde allí era un robo vulgar, un robo al Estado Dominicano, donde se sobrevaluaban, donde se vendían dentro de una de las partidas efectos, transformadores y demás, sobrevalorados hasta en un 600%. Es decir, un producto que podía costar 70,000 pesos se le vendía al Estado en 350,000 pesos. Y yo me pregunto, ¿cómo carajo me dicen a mí que una pila de auditores y de filtros que se supone eso debe pasar no era detectado? ¿Ustedes saben por qué? Porque de ser comprobado eso, simple y llanamente se deduce y se cae de la mata que ahí se tocaba, se boroneaba y se repartía para todo el mundo. Y eso no aguanta ni análisis ni justificación. Y yo no puedo permitir que haya gente que diga que eso se quiere politizar. Bueno, si se quiere politizar, la responsabilidad no es nada más y nada menos que de Danilo Medina, que permitió que en su administración sus familiares se lucraran del Estado de esa manera, según lo que dicen esos expedientes. ¿Cómo va a ser que este señor, que por demás aparentemente mentía cuando decía que era el suplidor único, el que tenía los derechos para suplir unos transformadores, obligase a los que resultaban, cuando él no podía ganarlas en las licitaciones, ganadores, le obligaran a que se le comprara mediante un tercero a él? Entonces, ¿qué transparencia es que me están hablando? ¿Qué falta de criterio tenían en ese momento quienes adjudicaban las obras en las sedes? De verdad que yo, sin poner un creo, entiendo, este debe ser el acto de, o supuesto acto de corrupción familiar más grande en la historia política de la República Dominicana. Que un hermano de un expresidente sea el suplidor por excelencia de los hospitales en la República Dominicana y que el cuñado por excelencia sea el suplidor más beneficiado en las EDES, vendiendo casi 20,000 millones de pesos. Y que tengan la cachaza y la cara dura de que el mismo producto a las diferentes EDES se lo vendían con diferentes precios. Y yo me pregunto, o ellos estaban muy seguros de que iban a ganar, o eran muy estúpidos y entendían en algún momento eso no se iba a verificar. De manera que yo, sin querer pecar de juez, entiendo, hay que llegar con este tema de la electricidad que tanto daño, tantas pérdidas, tanto dinero ha hecho que el Estado Dominicano y cada uno de nosotros perdamos hasta las últimas consecuencias. Y que dejemos las amenazas, los chantajes para otra ocasión.
y que tampoco crea el Partido de la Liberación Dominicana, que esta sociedad todavía es tonta cuando ellos quieren vender la idea de que, fíjense, no son dirigentes del PLD, mentiras, son más que dirigentes, son hermanos del líder de esa organización política, son hermanos del jefe del Estado que estuvo dirigiendo la nación hasta hace menos de un año. Entonces, ahí es que yo me baso para decir que no crean que todavía esta sociedad es tonta. Que lo que pasó en las sedes y era un rumor a Vox Populis, era un total desastre, una corrupción rampante donde se manejaron y se dilapidaron miles de millones de pesos. En perjuicio del Estado Dominicano, porque no estamos hablando de 20 millones de pesos, ni de 15, ni de 30. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Y que yo saludo que se le haya decidido meter el pico a eso, porque ya está bueno de que se crea, y sobre todo un sector cercano al expresidente, de que ellos son el poder total y que ellos aún permanecen en el gobierno de la República Dominicana. Vamos a esperar en qué va a parar el tema de los sometimientos por el desfalco o supuesto desfalco que ha detectado y ha anunciado Andrés Astacio y una batería de abogados. Miren, ustedes saben que estoy tratando todos los domingos de tener un tema fuerte, que involucra muchas cosas, y otro tema que tenga aristas positivas. Lo he hecho con el COVID, la vacunación, y hoy lo voy a hacer con el plan de seguridad que ha empezado a implementar el gobierno. Yo creo que con este tipo de cosas hay que quitarse la bandería políticas. Yo creo que con este tipo de planes que van en aras de mejorar, de reforzar la seguridad en un país, tenemos que poner a un lado que yo soy del PLD, que yo soy del PRM, que yo soy de la Fuerza del Pueblo, que yo soy comunista. ¿Por qué? Porque la seguridad no tiene banderas. Y si bien es cierto que para mí, después de la implementación de este plan, solamente hemos tenido dos planes, que fue Barrio Seguro, que Danilo Medina automáticamente llegó, lo desbarató porque él entendía que eso pudiera ser darle méritos al que estaba, y este plan que se empieza a implementar, que en principio es confuso por el tema del desarme, pero bueno, ya la autoridad se encargará de ir explicando en qué consiste y en qué consistirá. Ahora, donde sí yo lo veo positivo es que al día de hoy domingo, y se anunció el viernes pasado, ya se tenían unas 25,000 motocicletas registradas con sus choferes, con sus cascos, con sus chalecos, sus matrículas y sus chapas para ser vigiladas, monitoreadas e identificadas por la autoridad. Y eso se está haciendo porque gracias a la irresponsabilidad pasada teníamos en las calles cerca de 2 millones de motocicletas sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de matrículas, lo que hacía o hace más difícil la lucha contra la delincuencia en el país. Y que vamos a tratar, dicen las autoridades, de implementar sistemas exitosos, como pasó en Bogotá, que es el mejor ejemplo de que si se controla la criminalidad en los motores, baja todos esos tipos de tasas negativas. Es decir, cuando tú tienes motocicletas identificadas, con reglas claras que no se pueden montar más de 2 personas, que ambas tienen que llevar chaleco y casco con identificaciones detrás, te garantiza a ti que no será que los crímenes bajarán a cero, pero sí te garantiza por lo menos una disminución y una facilidad para identificar a los malhechores, a los criminales, a los delincuentes que se dedican a este tipo de actividad. En lo particular, yo me siento altamente satisfecho de que
se empiece ya a evolucionar el tema de la legalización y registros de motocicletas que andaban por las calles de Santo Domingo de manera indocumentada, sin un nacimiento del chofer. Es decir, esto implica que tendremos choferes con identificación, motores con placas y matrículas y una licencia de conducir que diga que usted está apto y es el propietario de esa moto o el inquilino o demás. De manera que enhorabuena, este tipo de planes que ojalá se logren concretizar con el concurso de cada uno de nosotros. Señores, no se vayan, que cuando regresemos ya está con nosotros el senador Ricardo de los Santos, senador por la provincia de Sánchez Ramírez, por el Partido Revolucionario Moderno. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el senador por la provincia de Sánchez Ramírez. Él es el amigo Ricardo de los Santos, con quien vamos a hablar temas importantes este domingo. Ricardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Gracias por invitarme una vez más a este prestigioso espacio. Yo creo que la última vez que yo hablé con usted era candidato a senador, ¿verdad? Pero con los números para ganar. Y vamos a empezar por ahí, hermano y amigo Ricardo de los Santos. ¿Cómo ha ido esa transición, verdad, de ser diputado, que no es lo mismo que la responsabilidad que usted tiene sobre sus hombros, pero aparte de cómo ha podido hacer esa mezcla con su tema profesional, que todos sabemos es el transporte de carga? Sí, gracias, Luis. La verdad que ha sido un trabajo arduo, pero nada, nosotros siempre estamos concentrados en lo que es nuestra tarea el día a día. Y gracias a Dios hemos podido, de una forma u otra, cumplir con la agenda, tanto en el sector transporte de carga como en el Senado de la República. Todas las tareas que nos han asignado en el Senado, pues las hemos cumplido de la mejor manera. La sociedad ha sido testigo de ello. Nosotros trabajamos el día a día y de igual manera, en Fenatrado, gracias a Dios, tenemos una institución estable, una institución que ha venido evolucionando favorablemente y hoy por hoy podemos decir que tenemos a una institución total y absolutamente renovada. De igual manera, en el Congreso, pues nada, hacemos nuestra labor el día a día y hasta ahora entendemos que hemos cumplido al pie de la letra con todo lo que ha sido las encomiendas que se ha puesto en nuestra mano. Ricardo, antes de entrar en detalles, porque has tenido en esta primera experiencia como senador muchas responsabilidades, con papas calientes, con comisiones importantes, ¿cómo ha afectado, Ricardo, al sector transporte este año y tanto que llevamos en la República Dominicana, en el mundo, pero en la República Dominicana por el tema COVID? Sí, fíjate, la verdad que ha sido un duro golpe para el mundo, para todos los sectores de la sociedad. Nosotros como transporte de carga, ojalá y en un momento el país nos pueda reconocer la labor que hemos hecho, ya que cuando la pandemia entra, todos los sectores se acobardaron y nosotros decidimos no interrumpir lo que son nuestro trabajo, no interrumpir con el transporte de carga y sino garantizamos que íbamos a dar el servicio día a día. Así lo hemos hecho desde el primer día e inclusive ni siquiera aplicamos lo que aprendimos en la universidad con nuestra administración, que a mayor riesgo, mayor beneficio. Para nada. No, nosotros es decir, que ustedes no se aprovecharon, Ricardo, de ese momento quizás de crisis que vivía el país para subir fletes y demás. Nada de eso. Ahí están los empresarios dentro de la pandemia. Si alguno, me gustaría que alguno, si así lo sintió, que pueda decir
que en ese momento nosotros le hablamos de aumento de precios, ni mucho menos. Ahora, todo el mundo ha visto cómo han subido los precios de todos han incrementado de todos los insumos que nosotros utilizamos, llámese combustible, neumáticos, repuestos, mantenimiento, todo ha aumentado. Y aún así nos hemos mantenido en una gran parte de los sectores nuestros, por ejemplo, en el área de volteo, que no hemos hablado de aumento de tarifas bajo las circunstancias, y en algunas otras áreas sí ha habido acercamiento con algunos empresarios para que sentarnos en una mesa y ver cómo hacemos un análisis de costos para ver si nosotros no desaparecemos, como tampoco nos interesa que desaparezca nadie. Bajo esa modalidad nosotros nos hemos manejado y gracias a Dios nos ha dado muy buen resultado. Es decir, cuando sale la pandemia, nosotros hicimos una publicación garantizando al pueblo dominicano, a la sociedad y a nuestros clientes de que no íbamos a suspender nuestros servicios, porque imagínense ustedes, la pandemia y que además de eso se paralizara el transporte de carga, donde aquí todo lo que se consume hay que transportarlo y existe un solo medio de transporte de carga que es en camiones. Era una responsabilidad que teníamos para que en medio de la pandemia no se viera con los mercados desabastecidos y que eso trajera como consecuencia que aparte de la pandemia del COVID, pues tuviéramos entonces una hambruna que nos llevara a nosotros a la desesperación. Y así lo hicimos. Y gracias a Dios hemos podido cumplir. Nos ha afectado grandemente porque nosotros ponemos como ejemplo de que nosotros en tiempos normales, solamente por el nosotros manejábamos diariamente entre 800 contenedores que estábamos manejando a 300, es decir, un 30% aproximadamente. Hubo una reducción de un 70% en el movimiento de carga y eso nos afectó grandemente. En los últimos tiempos se ha ido recuperando, pero estamos hablando todavía que tenemos una reducción bien amplia, bien significativa, porque estamos moviendo entre los 500, 600, es decir, todavía estamos en un 60, 65%. Y nosotros aspiramos que se normalice todo para ver si nosotros nuevamente el país se activa. Queremos felicitar a lo que es el Gabinete de Salud por la campaña y al gobierno, al presidente de la República, por la campaña que está llevando a cabo, los operativos, el Plan Nacional de Vacunación ha sido exitoso. Podemos decir como país que de todos los países del área, ninguno puede competir con nosotros en lo que es la vacunación. Ha habido un ritmo con... Ricardo, finalmente... Ninguno puede competir con nosotros en el programa de la vacunación. Es decir, que se inició con un ritmo y ha venido en orden ascendente y constante. Queremos felicitar a la vicepresidenta de la República, a ese Gabinete de Salud, con el apoyo que le ha dado el presidente Abinader. Hoy podemos decir que el mayor nivel de vacunación, los mayores niveles de todos los países del área lo tenemos nosotros. Eso nos da garantía de que la economía se va a reactivar rápidamente. Ahora el sector turismo ha ido creciendo y una vez nosotros se pueda acoplar y que podamos retornar a las situaciones normales, vamos a tener nosotros un buen incremento en el área de carga, lo que indica que como sector nos vamos a recuperar como se va a recuperar todo el país. Y es bueno decir, Luis, que el país, la República Dominicana, ha sido bendecida por Dios en medio de la pandemia de que encontró a un presidente como Luis Abinader, un gerente que ha demostrado que en estos momentos de dificultades ha sabido conducir el timón de ese barco que se llama el gobierno de la República Dominicana. Senador, ¿cómo? Debemos felicitar al presidente Abinader y muchos dominicanos y dominicanas. Yo sé que se preguntan, ¿y qué fuera del país, de la República Dominicana, si hubiese tenido en tiempos normales un presidente como Luis Abinader? Pero senador, ¿y qué decirle? Usted sabe que están haciendo anuncios de precios, de pan y de otros comestibles de primera necesidad. ¿A qué usted entiende, basado, y lo vivimos a diario, en una correcta administración de gerencia de parte del presidente de la República, y que para nadie es un secreto, vemos al presidente en cuerpo y alma, ¿verdad? Yo creo que el que lo quiera desconocer está siendo hasta mezquino. Pero ¿a qué usted entiende se debe, senador, estas salsas que se anuncian del pan, del azúcar y de otros comestibles de primera necesidad?
Cuando nosotros resaltamos la calidad de ese gerente, la honestidad, el temple que ha mostrado desde el gobierno, es precisamente porque usted se imagina que si no hubiesen esos controles que hay hoy día, los aumentos que hemos tenido en los precios, ¿hasta dónde hubieran llegado? Porque no es un secreto para nadie de que nosotros somos un país eminentemente importador y que la materia prima en los mercados internacionales ha tenido un aumento de un 100 hasta más de un 150%. Eso mismo ha sucedido con lo que es el transporte marítimo. Que a veces hablan, no, porque el transporte, pero bueno que se sepa que para nada de eso hemos incurrido nosotros como transporte de carga terrestre. Pero sí, el transporte marítimo aumentó aún más de un 100%. Pues sí, la materia prima, nosotros que somos un país totalmente importador, si la materia prima se aumenta en los mercados internacionales en más de un 150, 100% en muchos casos, productos tan sensibles para nosotros como es el maíz, la soya, el sorgo, es una materia prima muy importante. Eso ha traído como consecuencia esos aumentos. Ahora bien, hay también quienes han querido especular. Y qué bueno que el director ahora nuevo de Proconsumidor ha estado trabajando arduamente para ver cómo se asumen esos controles. Y ahí nosotros felicitamos al presidente de la República cuando hace la advertencia. El que me esté especulando, voy a abrir la importación. Porque si Juan me coloca un producto a 10 pesos y Pedro me coloca el mismo producto en el mercado a 6, 7 pesos, bueno, pues yo prefiero cambiar y que de una forma u otra haya controles para que esos niveles de especulación aumentan. Es una medida responsable del presidente. Yo Claro. le digo, claro, si tengo que abrir la importación, yo la voy a abrir para que se entienda que no es que tampoco que por el aumento que hayamos tenido en el mercado internacional, en la materia prima, que en el mercado local hayan aumentos ¿Y usted cree desproporcionados. que hay Una medida muy responsable. políticas a su entender detrás de algunos aumentos, senador? Mira, nosotros vivimos en un país que no podemos descartar nada, pero yo soy muy cuidadoso cuando yo no tengo pruebas fehacientes en mi mano. No me gusta hacer denuncias de situaciones que puedan en un determinado momento crear cierta controversia, porque si usted no puede sustentar lo que usted dice, yo prefiero que se siga tratando de la mejor manera de controlar los precios en los productos de primera necesidad y su momento se sabrá si ha habido o no alguna mano intencionada Bueno, para que se a den estas mí, situaciones. a mí me es muy cuesta arriba porque yo sé de lo informado que es usted, pero también de lo cauteloso al momento de emitir declaraciones. Pero senador, vamos a hablar un poco de sus tareas en el Congreso Nacional. Lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, liderando comisiones importantes como la elección de los jueces de la Junta, si no me equivoco, como la del Defensor del Pueblo, en la cual incluso usted atacó y tomó en una de ellas. Cuéntanos un poquito de los criterios que está teniendo esa comisión que tiene sobre sus hombros, senador, tan importantes decisiones. Sí, fíjese, Luis, inmediatamente hay un llamado de la Constitución de la República de que haya que, de una forma u otra, renovar un órgano de eso, como en el caso de la Junta Central Electoral. Nosotros, ahí lo que hace es que se conforma una comisión especial, pero no es una comisión permanente, sino fue creada específicamente para ese caso. Cuando nosotros fuimos escogidos como presidente para esa comisión especial de elegir los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, lo que hicimos fue precisamente irnos a la ley, a la Constitución y hacer una escogencia apegada a los principios constitucionales, lo establecido en la ley. Gracias a Dios, así lo hicimos, salimos bien, la sociedad en sentido general entendió y ha entendido que sí son una buena escogencia, y nosotros hoy podemos ver, y no nos arrepentimos de la junta que tenemos, por el hecho de que nosotros en una de las preguntas que básicamente hacíamos, las inquietudes que le presentábamos a los miembros, precisamente hablábamos de lo que era esa legalización de un acta de nacimiento. Pero ¿cómo yo tengo que legalizar lo que yo mismo emito?
Ya, gracias a Dios, ese proceso se está eliminando en varias juntas del país, eso está eliminado. Es decir, se está avanzando y nosotros nos sentimos satisfechos con la ejecutoria de la Junta Central Electoral hasta el día ¿Cómo, de hoy. cómo usted ha Yo, logrado, yo, cómo usted ha logrado, senador, antes de irnos de ahí, cómo usted ha logrado en un escenario tan diverso, donde hay senadores de diferentes fuerzas, incluso donde hay senadores hasta de su propio partido que pudieran tener algún criterio o alguna preferencia diferente? ¿Cómo logran ustedes en esas comisiones tan desiguales en términos de partidos políticos y de decisiones ponerse de acuerdo para escoger lo mejor? sí, gracias Luis. Es una cualidad principal que tiene el Senado de la República en este periodo. No recuerdo haber visto en alguna ocasión un, un Congreso, un Senado tan diverso. Aquí hay la representación de 5 partidos políticos. Yo no había visto eso nunca. Aquí hay senadores del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista y de Dominicanos por el Cambio. 5 partidos políticos. Pero la verdad que a nosotros, si algo nos caracteriza, es que estamos experimentados en lo que es la búsqueda, la construcción de consenso. Hemos logrado concretar, hemos podido conseguir el consenso a la hora apropiada en el tema de la Junta Central Electoral. Fue mucho más fácil para nosotros, aunque no se entienda así. ¿Por qué decimos que fue mucho más fácil para nosotros? Porque nosotros trabajamos ahí desde cero y tuvimos la oportunidad de hacer una escogencia de 306 postulantes que se entrevistaron, que participaron, pues nosotros de ahí escogimos lo que son los 5 titulares y los 5 suplentes. En el caso de lo que ha sido la última escogencia de la Defensoría del Pueblo, ahí se hace lo mismo. La Constitución de la República para la Junta Central Electoral a nosotros nos daba 60 días hábiles para hacer la escogencia. Lo hicimos dentro del tiempo prudente. Hubo negociaciones, senador, como se dice, entre ustedes y Leonel Fernández, o ahí se evaluó la calidad, la capacidad, la integridad, la trayectoria. La escogencia se hizo básicamente basada en los criterios que estableció la comisión. Y de ahí nosotros pudimos hacer la evaluación y pudimos hacer una escogencia de la cual no nos arrepentimos y que el pueblo dominicano la ha valorado muy, pero muy bien. Entonces, decía que ahí nosotros tenemos 60 días, nos da la Constitución hábil al Senado de la República para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. En el caso de la Defensoría del Pueblo, nosotros trabajamos basado en ternas que vienen de la Cámara de Diputados. Nosotros no nos podemos salir de ahí. Tenemos que trabajar obligatoriamente. Senador. Y ahí la Constitución de la República nos da 30 días después, día calendario, no hábil. Senador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y vamos a hablar claro, que ustedes devolvieron o pararon el proceso en primera instancia del Defensor del Pueblo, donde habían 3 candidatos, uno con muchas notas sobresalientes, que terminó siendo Pablo Ulloa, el defensor. Pero ¿qué pasó realmente ahí que ustedes pararon ese proceso y reiniciaron un proceso de evaluación? Sí, muy fácil. En la Cámara de Diputados hubo una inobservancia a la ley 1901, modificada por la ley 367, que basado en que ellos solamente se guiaron por lo que establece la Constitución de la República. La Constitución de la República establece en el artículo 383, numeral 3, que fue donde ellos se basaron para hacer la escogencia, de que la Cámara de Diputados escoge las ternas para el defensor del pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y sus adjuntos, que no podrán ser más de 5. Entonces, ellos cogieron a 3 ternas para suplentes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos que hubo inobservancia a la ley establece que específicamente 2 adjuntos, no 3. Claro está, la Constitución, el artículo 6, establece la supremacía. Todo el mundo sabe que la Constitución es una ley suprema, pero la misma Constitución que el Defensor del Pueblo se instituyó en ella, en la modificación del año 2010,
en el título octavo, compuesto por los artículos 191, 190, 191 y 192. En el artículo 191, específicamente, la Constitución de la República dice al final del artículo que la ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que la Constitución hace una reserva de ley, que la Constitución te da los parámetros, pero la ley es la que tiene la cinta para medir dentro de los parámetros que te da la Constitución. Pero la Constitución te dice que pueden ser hasta 5, pero no te dice que son 5. Y te manda a que la ley lo regule y la ley dice que son 2. Entonces ahí nosotros le tuvimos que devolver a la Cámara de Diputados para que ellos readecuaran la escogencia que hicieron. Es decir, que no fue por presión, senador, de la sociedad, donde se dice que querían sacar a Ulloa. ¿Eso queda descartado desde su punto de vista? No para nada, porque no para nada, porque el hecho es que cuando nosotros las enviamos, eso no se pudo rebatir y está claramente establecido. Y en caso de Ulloa, en esta ocasión, no tiene nada que ver con nosotros hemos devuelto, porque en vez de 2 ternas para adjuntos, enviaron 3. O sea, no tiene nada que ver ni siquiera con la terna de lo que tienen que hacer la modificación de que esas 3 ternas, bueno, envíame 2 nada más, que es lo que dice la ley, porque quizá nosotros pudimos verlo así y eso puede haber pasado hasta por desapercibido. Pero si aparece alguien y va al Constitucional con esa laguna e impugna, entonces nosotros quedaríamos muy mal. Senador. Para nosotros fue un trago amargo, fue un trago muy amargo tener que devolver la terna, pero lamentablemente así fue. Entonces, cuando nosotros retomamos la terna nuevamente, que el pleno del Senado nos apodera, ahí tenemos 30 días. Mira qué pasa. Dentro de esos 30 días, nosotros estamos trabajando con un proceso que debió haberse hecho 2 años atrás y que inmediatamente nosotros se las aceptamos a la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara de Diputados se cumplió. Las responsabilidades del Senado de la República y por ende de la comisión apoderada por el Pleno, el mismo. Bueno, vimos una situación que sí ya había momentos difíciles porque se estaba agotando el tiempo y nosotros no queríamos que cayera sobre nuestros hombros lo que ha sido el descuido que hubo, porque no fue ni siquiera de esta gestión en la Cámara de Diputados. La ley, la Constitución establece claramente de que la escogencia del defensor del pueblo, su suplente y sus adjuntos, debe hacerse en la legislatura previa al cumplimiento del mandato. Entonces, ese mandato se pasó con varios años, senador. En mayo de 2013 fue que se inició ese proceso y son elegidos por senador. 6 años. Entonces, quiere decir que ellos cumplían en mayo del 2019. Eso te dice a ti que basándote en lo que se explica y lo que establece la Constitución, la escogencia debió hacerse en la legislatura que se inició el 16 de agosto del año 2018. Está bien, es decir, desde esa legislatura hasta aquí, lo que estaban vencidos desde el 19. Entonces, nosotros que al final nos vimos que faltan 2 días y todavía en la comisión no nos hemos puesto totalmente de acuerdo, y ya prácticamente tenemos 2 días hábiles, tuvimos que, claro está, de la mejor manera, la discusión en lo que fue la comisión, no hubo una elección a unanimidad, sino que entre 2 candidatos, uno sacó 6 votos de la comisión y otro sacó 3, entonces ahí se aplica la mayoría, tal y como aconseja todo el sistema democrático. No podemos irnos de esta entrevista, senador, porque lo conocemos usted sabe que usted es un hombre que lucha por lo que quiere. Fue diputado, dijo que iba a ser senador, hoy es senador. Pero manejamos la información que usted está aspirando seriamente a dirigir el bufete del Senado de la República en la presidencia a partir de agosto. ¿Eso es cierto, senador Ricardo de los Santos? Eso es 100% cierto. ¿Y qué lo mueve, senador? Senador, ¿qué lo mueve a usted a aspirar? Porque se dice por ahí que el candidato de gobierno o del presidente Abinader es repetir con Eduardo Estrella. ¿No le preocupa a usted? No, a mí no me preocupa eso para nada, porque nosotros no somos aspirantes obsesionados, sino que nosotros estamos poniendo a rodar una candidatura
entendiendo que estamos haciendo uso de un derecho que nos asiste como senador, como le asiste a todos los senadores, a dirigir este órgano colegiado, que es el Senado de la República. Pero sí, nosotros hemos dicho, claro, nosotros estamos aspirando, pero eso no quiere decir que si mañana, aún nosotros teniendo lo que es, podamos tener el apoyo de todos los senadores, y si mi partido me dice que por X o por Y yo no debo ser el presidente, sino que debe ser otra persona, yo me acojo a la decisión del partido, a la decisión de la dirección ejecutiva de nuestro partido, que es quien, Pero, de acuerdo a los estatutos, senador, tiene la última palabra en cuanto a esto. Es decir, nosotros con esto no creemos que estamos siendo desobedientes, sino que estamos aspirando, hemos lanzado una candidatura que ha sido muy bien vista por la sociedad, y sobre todo tenemos apoyo de todas las bancadas. De todas las bancadas, nosotros tenemos apoyo en el Senado de la República. Eso me dice. Y basado en que entendemos que tenemos las condiciones, que estamos suficientemente preparados y capacitados para ejercer la posición, hemos lanzado nuestra candidatura, pero le reiteramos, nunca nos opondremos o nos opondremos a lo que es una decisión de nuestro senador, partido. ¿es cierto que no hay conformidad entre los legisladores con la presidencia de Eduardo Estrella y que eso lo obliga a usted, a petición de muchos, a lanzarse al ruedo? Fíjate, el presidente Estrella, tenemos que destacar sus cualidades. Es un hombre honesto, transparente, un hombre que tiene un peso moral en esta sociedad incuestionable, eso es así, pero de que ha habido ciertas inconformidades, sí la ha habido dentro de nuestros colegas, senadores y senadoras, pero precisamente nosotros ni siquiera hemos querido hablar de este tipo de situaciones, porque lo que más nos interesa y nos ha dado resultados en la joven carrera política que nosotros, aunque no somos jóvenes de edad, pero sí en política somos bastante jóvenes. Mi carrera política inició en el año 2016. Me siento satisfecho. Y ya es senador, por eso que le digo que se cuide Eduardo Estrella. En una primera ocasión, nos presentamos como diputados por la presidencia de Ramírez y per cápitamente en ese momento fuimos el más votado del país. Ahora, como diputado, ahora decimos lo mismo dentro del PRM, fuimos el más votado a nivel nacional como senador. Es decir, que tenemos la gran satisfacción que en 5 años de carrera política fuimos diputados, Ricardo, ahora somos senadores, y dentro de esos 5 años aspiramos a ser el presidente del Senado. Ricardo, de llegar a la presidencia del Senado de la República, ¿qué pasaría con el barrilito? Usted que es de una provincia, ¿lo elimina? ¿Sigue con él? ¿Qué usted haría a propósito que hay senadores, incluyendo al presidente del Senado, que tiene visión diferente en torno a ese manejo? Sí, nuestras aspiraciones se derrumban en torno a nosotros de ser electos y ocupar la posición, nosotros fortalecer la institución. Dentro de ese fortalecimiento queremos fortalecer toda la estructura organizacional que la compone. Pero de igual manera queremos que la sociedad mejorara y que haya un acercamiento mayor de la sociedad hacia el Senado, para que esas opiniones que a veces salen y que a nosotros nos acusan de que no trabajamos, nos acusan de esto, de aquello, de lo otro, como también recibimos grandes acusaciones por ese fondo social que se le ha dado el calificativo de barrilito. Nosotros queremos que el pueblo dominicano entienda y que con transparencia nosotros demostrarle, como en nuestro caso. Yo soy de los que entiende que todos deberíamos aspirar a que en un determinado momento eso no exista. Pero para que eso no exista, hay que satisfacer esas necesidades que nosotros suplimos con esos recursos, que nos quedamos cortos. Muy cortos, porque las necesidades son mucho mayores a lo que recibimos. Yo pongo como ejemplo, y le digo a esos periodistas que tienen su programa de investigación periodística, que nos pueden hacer un rastreo de cómo nosotros nos manejamos. Hoy, nosotros en la provincia de Sánchez Ramírez tenemos 4 ambulancias dando servicio 24 horas, 7 carros fúnebres, 3 camiones cisterna, y dando asistencia en 3 oficinas que tenemos ya instaladas en la provincia, de 4 municipios que tienen. En 3 tenemos oficinas, y la número 4 la estamos trabajando para ver en el menor tiempo posible que la podamos poner a funcionar también. Es decir, eso es una necesidad. Aquellos que en sus comunidades no tienen esas necesidades y lo rechazan, bueno, yo
no lo comparto, pero lo respeta. se lo respeto. Senador, finalmente. Yo siendo presidente del Senado, lo que sí nosotros garantizamos la transparencia total en el manejo de esos fondos. De igual manera. Senador, finalmente que el tiempo se acabe y con usted siempre falta tiempo. Hoy, yo tengo un número en mi pantalla. Vamos a ver si coincide. ¿Con cuántos senadores cuenta Ricardo de los Santos si le dan luz verde a aspirar? Confirmado 24 al día de hoy. Y algunos que están aspirando, que me dicen, si no soy yo, mi candidato eres tú. Es decir, el 26, con una proyección al crecimiento. Me dicen que el 26 es Arítide Victoria. Manejo ese dato por aquí y que cuenta con los 8 de la Fuerza del Pueblo y 2 del PLD. Así que usted está con todo el mundo, senador. Yo tengo, gracias a Dios, yo puedo decir que no son 8. De la Fuerza del Pueblo me ha manifestado su apoyo personal. 9 de 9. Gracias, Ricardo de los Santos. Se nos acabó el tiempo, senador. Es decir, que tenemos apoyo en toda la bancada. Muchas gracias. Senador, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver qué le depara el futuro. Y yo sé que si llega usted a la presidencia, el pandero también estará en buenas manos. Muchas gracias. Gracias al senador Ricardo de los Santos. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria de este domingo en Precisando. Llegó al país un lote de 1.5 millones de vacunas Sinovac procedentes de la República Popular China, recibido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien expresó su agradecimiento al gigante asiático por haber recibido, aparte de las vacunas, 1.150.000 jeringuillas a un costo de 2,7 pesos dominicanos, así como también trajes y gafas de protección para el personal médico. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, Eddie Alcántara, advirtió que esa institución no va a permitir la especulación del aumento del pan ni de ningún otro producto, al tiempo que aseguró que se están haciendo levantamientos de inteligencia para procurar que en el país no abusen de los bolsillos de los más pobres. La República Dominicana recibió 390.948 visitantes en mayo, manteniéndose la senda de recuperación del sector turístico, superando a abril pasado, un mes tradicionalmente más relevante en cifras de pasajeros procedentes del exterior. Del total de pasajeros llegados en mayo, 273.370 eran extranjeros no residentes, es decir, un 69,9%, mientras que 117.578 eran dominicanos no residentes, el 30,1% restante. Como de costumbre, gracias a nuestro equipo de prensa por el resumen más completo de los domingos con las mejores y más importantes noticias. Gracias al senador Ricardo de los Santos y a ustedes por su sintonía. No tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.